buenos días, soy Carmen Enid Acevedo y esto es Las Noticias con Café, en Buen Vecino Café. Ya yo estoy activada con mi café porque el último día de la semana siempre me coge un poco cansada y la verdad es que la semana ha sido bastante activa. Y como la semana fue activa en materia de corrupción, el jueves por la noche no quiere terminar la corrupción. Empezamos hablando de todo lo que está ocurriendo desde el martes en la Autoridad de Puertos. Cómo quieren empujar la privatización, cómo Anthony Maceira tiene un súper problema gerencial y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, Zoela Boy en Fortaleza, insisten en no contestar las preguntas sobre lo que está pasando en Puerto. Pero hoy nos levantamos con una nota. Realmente nos acostamos con una nota del representante por los distritos Manatí, Vega Baja, Vega Alta y Morovis, Guillermo Miranda Rivera, que nos recuerda una vez más lo que posiblemente los puertorriqueños hayan hecho, que nos parece que debemos reflexionar sobre ellos, que es normalizar la corrupción en los gobiernos de Puerto Rico. El representante Guillermo Miranda Rivera lo cogieron infraganti, lo grabaron. Le pasó como a Ricardo Gerandi cuando estaba dando las instrucciones a los empleados de cómo iban a vender las taquillas del cumpleaños del gobernador entonces, Ricardo Rosselló Nevares, allá para el mes de marzo del 2019. Lo grabaron una empleada a quien él votó y ahora acusa de fraude, porque es que injuria sobre ofensa. Este representante, que es de Nuevo Cuño, que fue director de escuela, lo cogieron hablando con la empleada que no quiso comprar o vender 2 libretas de $20 cada una de un sorteo mal llamado rifa para la campaña política del legislador para el 2020. En el intercambio de comunicación con la empleada, le dijo, el director ejecutivo de esa oficina aparentemente lo apodan Paco, y Paco tenía la orden del legislador de que no se ajustara a participar de la compraventa y de la campaña político-partidista, tenía que deshacerse de esa persona. Y el legislador le dijo, y cito, esto es una cuestión de disciplina, tenemos que amarrarnos todos. Si no estás con todos, entonces tienes que estar fuera. Aquí hay una disciplina que hay que seguir y tenemos que estar claros con esto. Ese es Guillermo Miranda Rivera, quien más tarde fue ante un cuartel a decir que esa empleada a quien votó, la estaba votando porque es que ella dijo que había ido a trabajar el 6 y el 9, o el 4 y el 9, y no había ido ninguno de los 2 días. Le está imputando fraude en las hojas de asistencia. Mire, la corrupción en Puerto Rico es quizás uno de los elementos causantes de que tengamos una deuda de $70,000 millones, además de la mala administración y de las malas decisiones. ¿Por qué? Porque por el chorro de la corrupción se estima que se va el 40 al 50% del presupuesto general. Porque no solamente son rifas o sorteos, es que le imponen cuotas a los jefes de agencia para que a través de sus contratistas puedan acceder a dinero para hacer la campaña política. Ese fue el modus operandi de Pedro Rosselló González entre el 92 y el 2000, que le piden mordida, le piden dinero a los contratistas por conseguirle reuniones con los jefes de agencia, contratos en las diferentes agencias. Ahí tenemos a cabilderos millonarios como Elías Fernando Sánchez y Fonte y Valery Rodríguez Erazo, porque cuando se constituye la sociedad de bienes gananciales, sabemos que ambos son responsables, uno
de las acciones del otro, aunque sea por osmosis. Que obviamente el dinero que están haciendo, uno de ellos, a partir de ese trabajo que se impuso cuando fue director de campaña de Ricardo Rosselló Nevares, lo tiene el recurso que se allega a través de ese proyecto de cabildeo, va a las arcas de la sociedad de bienes. Así que todo eso planteado desde el punto de vista que la semana nos termina, y a Wanda Vázquez Garcet y a su gente, termina con uno de sus correligionarios del Partido Nuevo Progresista haciendo lo que aparentemente es una práctica de muchos legisladores y también de muchos jefes de agencia, de que sus empleados y sus empleadas se constituyan en la gente que les da dinero para las campañas políticas, o que tienen un trabajo que hacer alrededor de la campaña, que cuando terminan van y se ponen la camiseta de la campaña y terminan de ser empleados, secretarias, secretarios, directores ejecutivos de las oficinas del Capitolio de Johnny Méndez y de Tomás Rivera Chats, y van a hacer el trabajo político partidista, porque si no lo hicieran, no estarían ahí con esos trabajos. Uno de los graves problemas que tiene el gobierno en todas sus ramas, porque hasta en la rama judicial se sientan por razones político-partidistas. Y lo vemos a través de la historia. Ahí tenemos al caucus del Partido Nuevo Progresista en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y hoy, como ven, me puse la camiseta de Alternative Fact, porque los Alternative Fact o Fake News son una creación lingüística de la administración Trump, porque así él lo reseñó. Pero los hemos visto y hoy tenemos un ejemplo de eso en la portada del Nuevo Día. Y voy a ir a eso antes de irme a la información exclusiva que les dije que tenía sobre el tracto de Marlene Rosa Medina como directora de Recursos Humanos en Puerto, directora de Desarrollo Económico y también directora de Administración. Y vamos a la portada del Nuevo Día. La portada del Nuevo Día dice: paralizan alza en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué yo digo que esto es un ejercicio de relaciones públicas? Primero, porque a esa mesa redonda Mariana Gobián decidió que iban solamente los que podían tener un titular como este. Decidieron quiénes iban a ir a esa mesa redonda. Como ustedes saben, a Bonita Radio lo dejaron fuera. Y lo que aprovecha la gobernadora de Puerto Rico para hacer un ejercicio de relaciones públicas junto a su gente del negociado de energía y la Autoridad de Energía Eléctrica, para desbancar el hecho de que nos quieren espetar, y eso está clarísimo, un alza, por un lado, un ajuste a partir del 1 de noviembre para la alegada campaña educativa, que no es otra cosa que lo que ya se había negociado dentro de la ley de la creación de la Comisión de Energía, que es que se fueran dando unos accesos de información, vamos a decir, no son accesos de información, campañas de información para que la gente se relacione con lo que supuestamente va a ser el nuevo producto energético, las diferentes fuentes de energía, etcétera. Y lo que a todas luces es una realidad, que es que hubo un acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, más llamada PREPA en inglés, y se va a duplicar, o es posible que se duplique el costo. Y el equipo de comunicaciones de la gobernadora decidió que iban a hacer una mesa redonda para decir que va a venir un plan de modernización de la red de Puerto Rico, GridMod por sus siglas en inglés, y qué increíble que vamos a aprovechar para decirles que se va a dejar sin efecto el alegado aumento. Entonces, uno se pregunta, ¿está COI fuera de la ecuación, supuestamente? Parecería que no. ¿Por qué parece que no? Porque no se logran que haya medios de comunicación, por no decir los periodistas, porque obviamente yo sé que los periodistas van a las conferencias y finalmente los editores deciden lo que van a publicar, que el Nuevo Día les ponga una nota como que digan, no, van a paralizar. Entonces, cuando usted lea la nota,
lo que dice es, en la mesa redonda, ofreció detalles del plan y destacó que fue desarrollado en coordinación con representantes del gobierno federal y estatal. ¿Dónde dice ahí que van a dejar sin efecto el aumento? En ningún lado. El ejercicio de relaciones públicas otra vez. ¿Y dónde está Tomás Rivera Chats? Me dicen que está en Berlitz buscando aprender inglés. Me dicen que ya le dio vergüenza ajena, que es estadista y no sabe inglés. Total, él estudió en una escuela bilingüe allí en el Colegio Santa Cruz. Pero parece que el colegio él llegó al colegio, pero el colegio no entró en él. Está todo el mundo por la casa. Está Orlando Franco, Salvador Méndez, Vivian Torres, Maribel Matei, Trapolengua, buenos días, Lourdes Lulu, Elizabeth Carrasquillo, Country en la casa. Evelyn Vadillo, Denis Acosta dice, buenos días, bonita radio, buenos días para ti también, Madeline Rivera Ramos, buen día, amiga, feliz viernes, happy weekend, Dios te cuide. Gracias. No me metas tanta gente en casa. Maritza González, buenos días, Milagros también, Eduardo Alegría, Marily Flores, ¿estás más perdida? Qué bueno escucharte y verte por ahí, Eneida Soto, como siempre. Buenos días, bonitos, desde mis vacaciones en casa, pero de vacaciones. Qué bueno que estás de vacaciones. Nilsa Flores, también terminando la semana a vender rifa. No les digo, si es que ustedes me hacen reír. Y ya, Pavonyari también, Francisco, la diáspora como siempre en la casa, en el Mismatos también, Lourdes Lulu, hola. Luis Manuel Matías, buenos días, te felicito por una excelente labor periodística. Un saludo desde Cabo Rojo, gracias Luis Manuel. Lo hacemos porque tenemos compromiso con el país, lo queremos seguir haciendo. Evelyn Lebrón, Sandra Rodríguez, Maritza González, y esa práctica la incitan a tener que devolver los favores, pura corrupción. Basta favor para hacer caro. Gracias Maritza por ese recordatorio. Así se lo dijo una secretaria del Instituto del SIDA que resultó convicta en el caso más feo de la historia del área de salud de la capital. Jamás olvidarlo. Basta favor para hacer caro. Así es. Nemir, buen día desde Orlando. Lourdes, hoy voy a hablar de la Divina Trinidad de la Autoridad de los Puertos. Sí, voy a hablar de eso ya mismo, Lourdes. Como siempre he dicho, para la calle de punta a punta, Maribel Medina también está por ahí. ¿Pueden dejar de dorarnos la píldora? ¿No entienden que queremos transparencia? No, yo a veces pienso que la gobernadora no ha entendido que el país requiere que le diga la verdad. Que le diga la verdad. Lo de el aumento salió desde el día 1 y no parece estar fuera de la ecuación. Y yo creo que es importante que le digan al país cómo es. Dígale, pues mire, sí, va a haber un aumento y fue por esto. Y pues nos tiraremos a la calle. El lunes entiendo que hay una manifestación. Sigue mí, eso es. Muy buenos días. Ya va siendo tiempo que saquemos la batata política que pidió una oportunidad para seguir topando la corrupción. Somos más y no tenemos miedo. Yo publiqué una foto, yo creo que ustedes la vieron, bueno, pues fue en mi muro personal, de la marcha, una historia de un periódico de izquierda, así mismo se llama La Izquierda, en Uruguay. Una marcha súper multitudinaria de los uruguayos cuando se les anunció un aumento. No recuerdo si no era el transporte público, entiendo que era una de las dos entre, buenos días, entre agua y energía eléctrica. Y yo insisto en que nosotros nos movemos cuando realmente estamos listos para movernos. Yo no soy de las que presiono cuando nos movemos. Yo sé que nos da, ¿verdad?, mucha dificultad pensar que vamos a esperar, pero oiga, yo siempre he dicho también, la gente está muy cansada. Es muy fuerte lo que está pasando y está por todos lados. Carmen Brusela, mejórate. Buenos días, saludos. Nelida Colón, Yari Santa Silva, están resucitando los muertos. Wanda Torres, Milagros Álvarez, la Wanda está metida en toda esa corrupción, tenemos que sacar las cacerolas. Wanda casi renuncia, Maceira renuncia, dice Guasicoro. Bueno, vamos al asunto de Puerto. Ustedes saben que hablamos de los tres sombreros de esta muchacha, de esta joven, Marlene Rosa, que dijimos que tiene 38 años, que tiene preparación académica, administración pública, relaciones laborales. Yo tuve desde el día 1 la contención de que lo más preocupante de este caso
Es todo lo que pasó en el Departamento de Hacienda y que Raúl Maldonado, según mis fuentes, fue la persona que fue o que refirió el caso a ética. Hoy les puedo decir que la licenciada Zoraida Fraticelli Galarza es la persona que aparentemente no, que contrata la entonces secretaria auxiliar de administración Ivette Ortiz Hernández para ciertos trabajos en el Departamento de Hacienda. Zoraida Fraticelli Galarza es la compañera del hoy administrador de puertos Luis Manuel Collazo Rodríguez. Hasta ahí las cosas, no hay ningún problema. Dos jóvenes talentosos del Partido Nuevo Progresista que tienen contrato, él en la administración de Ricardo Rosselló como director del sistema de retiro y ella como contratista del Departamento de Hacienda. Ivette Ortiz Hernández era la persona segunda en mando en Hacienda porque era la secretaria auxiliar de administración. ¿Qué pasa? Antes de mayo, entre enero y mayo, Sandra Torres, que es la directora de la oficina de la Administración de Telecomunicaciones, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, tiene como jefa de recursos humanos, realmente no creo que es jefa de recursos humanos, trabaja en el área de recursos humanos a Marlene Rosa Medina. Y Marlene Rosa Medina, ayer yo tenía, como les digo, la suspicacia de quién podría estar apadrinando o amadrinando a esta joven. Pues ayer, entre conocer mejor el intríngulis del Departamento de Hacienda, me encuentro con una fuente de información que me dice, tienes que estar clara. Primero que la relación de Marlene Rosa con Sandra Torres, quien era su jefa en la Junta, no es buena. Y segundo, que como se dieron los asuntos en Hacienda son mucho más complejos o mucho más claros en detrimento de lo que la gerencia hoy de la Administración de Puertos aparentemente no quiere asumir. Y estoy hablando de Anthony Maceira y de sus defensores en la Fortaleza, en el caso de Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, y Zoela Boy, la secretaria de la Gobernación, que ninguna de las dos nos han querido contestar preguntas relacionadas con este asunto. Cuando Zoraida Fraticelli Galarza va al Departamento de Hacienda por ese contrato que suscribe Ivette Ortiz Hernández era la persona de confianza de Raúl Maldonado. ¿Qué pasa? Ese contrato, ella iba a ver vistas administrativas, etcétera, y estamos hablando de que se dio el contrato, y les voy a decir la fecha para que todo el mundo lo tenga claro, en 19 de julio del 2017. Estamos hablando de un contrato número 2018 000-118. Pues se da el contrato. Cuando se da el contrato, en ese tiempo empiezan a haber unas vistas y hay una información de parte de las personas que tienen que recibir la facturación que cuestionan la facturación de esta abogada porque supuestamente no está yendo a las vistas. Y hay un trabajo que se le cuestiona. ¿Qué pasa? Van con esa información donde el secretario. Y el secretario hace su diligencia, pero ¿qué está pasando ahí? Ya el secretario tenía como ayudante a nivel de su secretaría, arriba, a Marlene Rosa Medina. Cuando viene esa factura, ¿a quién él va a pedirle cuenta? ¿Qué está pasando con esto?
a Marlene Rosa Medina. Y Marlene Rosa Medina le dice que eso es un chisme entre una cosa y otra. Esa es la información que a mí me dan mis fuentes que estaban en la oficina del secretario, pero sobre todo que están en la oficina de ética a donde el secretario fue con este asunto. Ustedes saben que Raúl Maldonado Gautier está desaparecido porque él en mayo de este año hizo lo que hizo en términos de ir públicamente a establecer que había un problema de corrupción en Hacienda y bueno, y el efecto dominó, ustedes saben a dónde ha llegado. Así es que cuando nosotros hablamos con la fuente le requerimos, pero, o sea, estamos hablando de que una gente confirma a otra, que eso es lo mejor que pasa en las investigaciones. Usted no va necesariamente donde el que hace, porque el que hace pues tiene, ¿verdad?, los problemas que tiene. Pero, y sobre todo, el jefe de agencia, en este caso Raúl Maldonado, que Mayra López Mulero no lo deja hablar con nadie. Y ahí pues tenemos un problema de acceso porque no hay manera. ¿Qué pasa? Cuando se le paga la factura a la licenciada, se adviene en conocimiento más tarde, el propio secretario, de que allí en Hacienda esta licenciada tiene un contrato mientras era la abogada del caso que tiene en la jurisdicción de Carolina, Marlene Rosa Medina, porque en el 2015 tuvo un accidente, ella guiando un vehículo en el área de Carolina con un peatón, y eso se está dilucidando civilmente en el Tribunal de Carolina. ¿Qué pasa? Cuando la Gerencia de Seguridad de Hacienda le lleva la información al secretario, el secretario toma la decisión de enviar el caso a ética, porque en efecto es un conflicto. Sobre todo, piense usted, lo primero que le dicen al secretario es que esta persona está facturando sin ir a las vistas, sin participar, sin cumplir con las funciones del contrato. A mí eso fue lo que me creó suspicacia cuando me dijeron que había una persona que tuvo contrato en Hacienda mientras Marlene era jefa de recursos humanos, que a su vez la representaba en un caso civil. Esa es la suspicacia. Venga acá. ¿A través de qué está cobrando esta joven el caso civil? A través de un contrato que le consigue la otra en Hacienda. Esas son las preguntas. No estamos diciendo que así pase. Esas son precisamente las preguntas que le llevó Raúl Maldonado Gautier a nada más y nada menos que Zulma Rosario, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental. ¿Y por qué eso es importante? Porque ustedes saben que aquí nosotros hemos hablado de Zulma Rosario y hemos dicho las veces que Zulma Rosario ha hecho así y no ha investigado nada. Que la Oficina de Ética Gubernamental no me quería confirmar, pero con la explicación que me dieron me confirmaron que tienen ese caso allí ante la atención de ellos en la oficina legal. Porque aquí hay una abogada del corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista, o por lo menos del corazón millennial del Partido Nuevo Progresista, que tiene un contrato con en una agencia donde hay una persona con quien ella tiene un lazo de caso civil, porque es su representante legal en ese caso civil. Así que, ¿qué pasa? Cuando hay esa movida hacia ética, Zulma Rosario le dice a Raúl Maldonado, y esta es la información que yo tengo, le dice a la gente del Departamento de Hacienda, no, tienen que someterlo aquí, eso no tienen de otra. Eso está, mire, como dicen en country, un palito embarrado por las dos puntas, por donde quiera que lo cojan se mojan. Así es que, para mí, ¿qué es lo más importante? Primero, que logramos confirmar que en efecto Ética Gubernamental tiene este caso ante sí. ¿Qué es lo que pasa con el canal de supervisión del gobierno de este momento? ¿Qué es lo que pasa con que aquí nadie se hace responsable de lo que hacen mal los funcionarios públicos? ¿Qué es lo que pasa que aquí no hay consecuencia? Porque, oiga, no estamos hablando de un año, estamos hablando de 2 años, estamos en el 2019. Estos contratos se dieron en el 2017.
De aquí paz en el cielo, gloria. Todo lo contrario. Ahora tenemos diferencial, ahora tenemos 3 sombreros. Ese es el cuestionamiento que se hace, por lo menos el periodismo que ejercemos en Bonita Radio. ¿Dónde está Anthony Maceira? ¿Quién supervisa a Anthony Maceira? Que tiene una agencia que está llevando al empujón a la privatización. Y todavía no hemos llegado ahí, porque eso es lo que estamos investigando ahora. ¿A quién le quiere dar Anthony Maceira la privatización? Yo también tengo mis teorías y ojalá que algún día las podamos constatar, pero el periodismo no trabaja a base de teorías, el periodismo trabaja a base de información que obtiene, analiza y la trae. Y eso es lo que hacemos acá. Eneida dice, Uruguay todavía marcha contra reformas constitucionales y la milicia. Exacto, esas son las marchas, perdóname. Es que quieren una reforma constitucional para meter a los militares en la calle. Una gente que pasó por una dictadura. Increíble. Rafael Sayas está por ahí. Now I see. Pavón Yari, inteligencia es hacer las preguntas correctas. Inteligencia, capacidad. Uno se puede equivocar. Aquí no estamos hablando de que uno se las sabe todas. Pero lo único que queremos es hacer las preguntas en el lugar indicado. Menos abogaditos modelos en el gobierno y malas administraciones y más administraciones eficientes. Edith Martínez está por ahí también, Eugenia, sí, pero en el fondo lo que hay es una crisis ética garrafal. Saludos, Carmen, Daniel del Valle. La crisis no es de ética, la crisis es de personas. Yo voy a citar aquí a Fernando Picó. Decía, aquí no hay un problema de valores, los valores están ahí. La ética está ahí. Usted decide a qué ética se aplica. Usted se va a aplicar a una ética de que usted va a repartir el bacalao a base de la política partidista, que usted va a ejercer la función de servidor público a base de el color que lo llevó a usted a ese poder, que usted se va a convertir en un déspota en el poder contra los que no son de su partido, pero a los de su partido va a hacer este tipo de chanchullo. Sí, yo creo que hay una crisis de seres humanos. Y eso es lo más increíble, ¿verdad? Que nosotros estemos asistiendo a un país, y no es solamente nuestro país, lo que pasa es que nosotros hacemos composición de lugar de asistiendo a un país que parecería que nada importa, que lo que me importa es el fin, llevar a los nenes a Disney, ir de vacaciones cada vez que pueda, comprarme el carro de último modelo, no importa qué tengamos que hacer. Y eso es lo que yo creo que es terrible para el país. Yo voy a vender 3 por lo menos, no me quiero quedar fuera. Nilsa, ética, otro papel para la nevera. Ponlo en la nevera. El problema no es de valores, el problema es de seres humanos. ¿Cuáles son los seres humanos que hemos creado? Yo voy a decir una cosa aquí que me parece que es justo a decir. Nuestros padres y nuestras madres hicieron lo que pudieron. Ahora, yo les voy a hablar de mis padres, de mi padre y de mi madre, del Indio y de Mirta. Ellos llegaron hasta un punto. Después, ¿usted se cree que mi papá, mi mamá, fue en algún momento a algún sitio a hablar por mí? Si yo asumí la responsabilidad de tener un carro, de tener un trabajo, más vale que yo tuviera la fortaleza y los pantalones en mi sitio para asumir responsabilidad y consecuencias por lo que hiciera. Eso sí es una falla de estos muchachos que están pululando en el servicio público hoy. Cuando usted viene a ver y hace así, usted ve a padres que están dispuestos a ir a la universidad. Yo di clase en la Universidad de Puerto Rico y yo recibí a una madre que yo le dije, ¿a usted no le da vergüenza estar frente a mí aquí? ¿Cuántos años tiene la hija suya? Que usted se atreve a venir donde mí a reclamarme qué. Mire, váyase por ahí, no vuelva, porque a mí me da vergüenza ajena. Eso sí yo creo que ha fallado. ¿Por qué no los dejan ser responsables? Que cojan el teléfono y llamen. Que asuman la responsabilidad porque el juez le dijo o no le dijo. Que busquen el abogado o la abogada, que lo paguen ellos. De la única manera que este país colectivamente echa para adelante es que cada uno de los individuos y las individuas asuman responsabilidad por lo que hace. Ahora, si aprendieron en la casa que el partido político es el que resuelve, eso es otro problema. En mi casa
Lo que resolvía era que estudiáramos y que fuéramos responsables en el trabajo que tuviéramos. Así fuera en Burger King, como empecé yo a los 16 años. Eso era lo que pagaba en mi casa. En mi casa nunca pagó un partido político, a pesar de que mis papás tenían el suyo. Nunca. Yo vi en mi casa a nadie que llegara a decir: tú vas a tener un puesto en la Autoridad de Energía Eléctrica, tú vas a tener un puesto en la Autoridad de Acueducto o en la farmacéutica donde trabajaba mi padre o en el negocio de químicos que trabajaba mi madre. Jamás. Siempre fue que usted quiere ser periodista, pues usted va y se busca el trabajo que sea. Papi y mami no estuvieron ahí, y mucho menos en la universidad. Ética, otro papel para la nevera. Pregunte por qué han dejado de caer los muelles panamericanos de cara a una temporada. Por eso, porque quieren privatizar Luis Sánchez, y lo tenemos claro. Ahí hemos puesto las imágenes, y al Panamericano queremos ir. La división de los partidos se dividiría en ganar el PNP de nuevo. Si no se unen a votar PPD, el PNP no tendrá consecuencias. Yo difiero de ti. Yo no creo que vuelvan a ganar. Los quieren vender como carne a bomba. Exactamente. Victoria Ciudadana le dará el triunfo al PNP por segunda elección consecutiva. Hay que ver si consiguen los endosos, Daniel. Ya no hay políticos, lo que hay son ladrones. La Real, ¿tú tienes algún candidato bueno para este 2020, aunque sea uno? Bueno, esto está bien complejo. Rubén Morales está por ahí y llegó Lidia M. López. Y ya me tengo que ir, hoy es viernes, son las 7:32 de la mañana. Recuerde que usted puede ir a bonitasradio.net, allí puede donar lo que pueda y le puede decir al mundo, compartir, que done, porque estamos en un proceso de ascender gracias a que ustedes son parte del proyecto como audiencia y han mantenido la audiencia arriba a partir de marzo de este año. Y eso para nosotros es importante. Comparta nuestros contenidos. Usted empieza a hablar con nosotros, empieza a escucharnos, dele share y por ahí se va. Y así se reproducen los contenidos igualmente en YouTube. Y lo más importante, siempre que tenga una pregunta, siempre que tenga un comentario, lo puede hacer y nosotros tratamos de ir sobre ustedes. Ayer tuvimos un programa excelente con Eda López sobre la jornada del centenario de Lolita Lebrón. No me había disfrutado hacía rato un programa como me lo disfruté con Eda. Carlos Morales, Zulma fue cabildera en educación siendo directora de ética, hace rato está descualificada. Tienes toda la razón. Y vamos a ver qué pasa con eso. Lugaro dijo que Victoria Ciudadana ya tiene los endosos y el PPD quiere ver los nombres. El problema que tiene que digan que tienen los endosos es que hace 2 semanas dijeron que les faltaban 11,000. No es cierto que tengan los endosos. Y ojalá que hubiera un movimiento que tuviera los endosos. El problema es que yo creo, y siempre lo he dicho aquí, que Victoria Ciudadana empezó como empezaron todos los partidos políticos, de arriba hacia abajo. Y me parece que eso es un grave problema. Y la gente, después del verano del 19, está todavía más suspicaz. Creo que están cambiando el discurso y van a hacer una propuesta hacia ir a la legislatura. A mí me parece maravilloso. Si alguien quiere cambiar a este país realmente, que le tranquen la legislatura a los 2 partidos de mayoría para que usted vea cómo gana. Y aparentemente van a llevar a Manuel Natal a la alcaldía de San Juan, que me parece, y he dicho antes, que es una línea. No hay, pero es peor que gane el PNP, vota por Batia, dice Daniel del Valle. Y Rosemilia, lamento, Eduardo Ceramics, decirte que no se pudo jubilar, pero no va a tener poder. Está como fiscal de línea. No sabemos si le van a dar casos para ver. Eso es interesante. Yo dije ayer que el último caso que Rosemilia había visto en la Fiscalía Federal fue en los años 90, cuando asesinaron al hermano de Pedro Pierluisi en un carjacking. Eso la pone en aprieto, porque es ir a una sala después de no haber visto un caso en mucho rato. Cierto, un programazo el de ayer, gracias, Eneida. ¿Qué va a pasar con los empleados de puerto? Dice Luis Reyes. Luis, primero, yo creo que los empleados de puerto, que supuestamente tienen una unión, y si tienen una unión, que me digan, porque también los sindicatos tienen responsabilidad. ¿Qué han hecho los sindicatos para pedirle a Anthony Maceira que haga lo que tiene que hacer? Vayan donde esos sindicatos y que se pongan las pilas, porque ellos también tienen responsabilidad en esto. Un movimiento no le quitará ni 50% a ninguno de los 2 partidos. Carla Michelle está por ahí también. Bueno, gente, yo me tengo que ir. Recuerden,
bonitasradio.net, iVoox y iTunes, YouTube. Estamos en todos lados, todas las plataformas. Y la historia que he narrado de la Autoridad de Puertos la vamos a escribir. Esperamos que el lunes pueda estar en la página, así que se la comparte a todo el que quiera. Éxito, nos vemos el lunes. Recuerde que si hay algún evento, interrumpimos en el fin de semana para hablar de lo que sea, desde donde sea. Sobre todo para hablar porque tenemos información y tenemos contexto y tenemos análisis. Que lo más importante es que seguimos aquí y que no nos queremos quitar. Así que estamos haciendo todo lo posible por eso. Ayer me decía Eda López que mucho ha resistido. Pues no hay manera. La resistencia es parte de los proyectos que uno quiere hacer con mucha responsabilidad y compromiso con el país. Así que nos vemos, pásenla bien. Este debe ser el camino de Lugano en las pasadas elecciones en la legislatura. Totalmente de acuerdo. Estamos condenados a 2 partidos. No, Daniel, no hablemos de condena. La condena no lo imponemos nosotros mismos. Vamos a tratar de mover el asunto. Nos vemos el lunes a las 7 aquí en Noticias con Café por Buen Vecino Café. Recuerde que tiene hasta el 31 de octubre para llegar aquí a Buen Vecino y ganarse por lo menos el 10% después que gaste $10 o más. Se sienta aquí, donde Bonita Radio hace su programa. Es parte de lo que hacen Quique y Nicole para mantener los proyectos. Este proyecto que es un proyecto de jóvenes empresarios que está echando para adelante. Nos vemos el lunes. Éxito, buen fin de semana. Pase la bomba. Hasta luego.